minutos que la ciencia es un fenómeno sociocultural. Que la ciencia es un fenómeno sociocultural, en algún punto es una verdad casi de perogrullo, y desde los estudios sociales de la ciencia, desde la historia de la ciencia, o sea, es algo que creo constituye un acuerdo académico importante. Pero una cosa es enunciarlo, una cosa es decirlo en general, y otra cosa es tomárselo realmente en serio. Entonces, un poco el ejercicio que les propongo es tratar de analizar algunas de las consecuencias de tomárselo en serio, en particular para nosotros, como científicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones trae? Entonces, un poco el desafío es pasar de esta mirada centrada en la idea de la ciencia como una empresa individual, de relación de una mente individual con el cosmos, a una mirada que entienda las consecuencias reales del carácter social de la ciencia. Yo para desarrollar esto me voy a basar, sobre todo me voy a apoyar en este tipo de análisis para el caso de la astronomía, que es a lo que yo me dedico y que es lo que constituye el campo interdisciplinar de la astronomía cultural o astronomía de la cultura, que es analizar la astronomía académica y no académica como un producto sociocultural. Entonces, esta imagen de la ciencia como la empresa de una mente solitaria enfrentada al cosmos, que a su vez constituye el intento o constituiría el intento de develar una serie de leyes y regularidades de ese cosmos que está ahí afuera y al que se enfrenta la mente solitaria, en realidad tiene sus serios inconvenientes para sostenerse, pero es una imagen muy prevalente entre muchos de nosotros y que orienta muchas de nuestras prácticas cotidianas. Entonces, voy a intentar resumir algunas de las cuestiones básicas de este carácter social del conocimiento, de todo conocimiento y en particular del conocimiento científico. Lo primero es que ese mundo, ese cosmos en el que vivimos, no es simplemente un mundo físico, biológico, químico, sino es también una realidad sociocultural. Es decir, nosotros nos enfrentamos al mundo, a un mundo que es desde el vamos para quienes tratamos de entenderlo, algo atravesado completamente por el carácter social de nuestra especie. De hecho, somos seres sociales antes de ser seres humanos. Eh, Todas las especies a las que el ser humano está relacionado evolutivamente son seres sociales. Y nuestra especie evolucionó en un contexto en el que las mentes que poseemos como gran herramienta evolutiva se constituyeron como tales en contextos sociales. Es decir, están preparadas no solo para dar cuenta de las regularidades, de los patrones que puede haber en el mundo físico, sino para interactuar con otras mentes y co-construirse con otras mentes y cuerpos y relaciones humanas. Entonces, eso es un hecho básico, pero que tendemos a pasar por alto. Y esto involucra toda nuestra forma de conocer, todos los aspectos del proceso cognitivo. Por ejemplo, nuestra percepción. Pensemos en la percepción como tal vez en esa presentación clásica del método científico como el primer eslabón. Bueno, la percepción depende, por un lado, de nuestra constitución biológica, física, la estructura de nuestros sentidos, de la forma en que están conectados con nuestro sistema nervioso, etcétera, pero también del carácter socialmente constituido de nuestras formas de organizar patrones. Ustedes saben que a la mente humana le cuesta mucho percibir si no logra organizar los estímulos de alguna manera, y esos esquemas de organización no los inventamos cada uno de nosotros por su cuenta, sino que muchos de ellos son socialmente aprendidos, y los que no lo son son socialmente modelados a posteriori. Por lo tanto, ya la percepción tiene un componente social enorme. Y el universo con el que nos relacionamos es un universo de sentidos, de significados. No es simplemente un conjunto de materiales anónimos tirados por allí, sino que nosotros nos enfrentamos permanentemente a un universo de sentidos, atravesado por esquemas de percepción y metáforas que organizan nuestra manera de ver eso con lo que nos encontramos. En este sentido, muchos de esos esquemas están fuertemente influidos y constituidos por la socialización primaria, que es a qué llamamos socialización primaria, a lo que aprendemos en casa, en nuestros primeros años, y que se aprende por imitación, por la experiencia cotidiana, por repetición, por interacción con otros seres humanos, es decir, todo aquello que ocurre antes de que seamos socializados
en instituciones especiales que nos preparan para determinados aspectos de la vida social, esa socialización general. Y en este sentido, todo conocimiento es un producto sociocultural construido para un mundo sociocultural y no solo físico-biológico. Y esto es un hecho fundamental independientemente del valor de verdad que querramos otorgarle al conocimiento que producimos. Más allá de si lo que entendemos sobre el mundo se acerca a lo que el mundo sea o no, ello está constituido socialmente. O sea, ese conocimiento se construye socialmente. Nos guste o no nos guste, sea acertado o no, lo construimos de esta manera. Y como o sea, otro punto importante, cuando en muchos contextos, sobre todo en el ámbito de las ciencias naturales, se habla de que el conocimiento es una construcción social, en general lo que se suele entender por ello es que es una especie de trabajo colectivo. Bueno, sí, es social, es mucha gente haciendo algo. Bueno, no se refiere simplemente a eso, pero tampoco se refiere a que el carácter social del conocimiento signifique que ese conocimiento es arbitrario, en el sentido de que puede ser cualquier cosa. Más vale, tal vez deberíamos decir que lo que significa es que es contingente, es decir, que es de una manera, y bien podría haber sido de una diferente, no de cualquiera, pero sí de más de una. Y esa contingencia que también tiene que ver con el carácter histórico del conocimiento científico, es decir, que se va conformando a lo largo de un proceso histórico que, como cualquier proceso histórico, no tiene carácter de necesidad, ¿no? Las cosas que van pasando no son consecuencias necesarias de previas, sino que hay tendencias y después avatares que ocurren. Entonces podremos hablar de contingencia probablemente más que de arbitrariedad. Como marco general, a mí me parece que es útil distinguir entre dos conceptos, el de cosmovisión y el de cosmología, pensándolos como marcos abarcativos dentro de los cuales se construye conocimiento. Son ciertamente polos de un continuo, no hay una división tajante, pero es práctico diferenciar estos polos, asignando el término cosmovisión a algo más ligado a lo que solemos llamar en ciencias sociales lógicas de la práctica, es decir, aquellas estructuraciones que tienen que ver con el hacer y que no son sistemas explícitos de organización de conocimiento o de las acciones, sino son cierto tipo de regularidades laxas y que se incorporan mediante las actividades diarias, es lo que llamamos un hábitus, es decir, un saber hacer y un sentido del juego y de lo correcto, incorporado en la propia persona a partir de la práctica y las actividades diarias. Son más que contenidos específicos, esquemas de improvisación, pero que son importantísimos porque conforman la manera básica compartida con la cual percibimos y actuamos en el mundo. Y las cosmologías son sistemas más explícitos, más sistemáticos, en general ligados a trabajos de especialistas que construyen sistemas, como decíamos, más explícitos de conocimiento. Algunas características generales de las cosmovisiones que son importantes porque nuestros sistemas explícitos descansan sobre ellas. La primera, que la experiencia de los sentidos limita las posibilidades de cualquier cosmovisión, pero no al punto de que haya una sola cosmovisión posible para lo que percibimos. Y por supuesto que lo que percibimos no es lo mismo en todo contexto histórico o cultural. No todas las sociedades están interesadas en los mismos ámbitos de la vida, tienen los mismos instrumentos de percepción, se fijan en las mismas cosas o conceptualizan experiencias que puedan tener, pero que tal vez no están conceptualizadas. Entonces, todo ello, cargando con todo esto, o incluso compartiendo todo un conjunto específico de formas del percibir, eso incluso no limita a una sola opción la manera que podemos tener de organizar o de entender ese conjunto de percepciones. El carácter social del conocimiento y la necesidad de que ese conocimiento sea legitimado también imponen límites a las cosmovisiones posibles, ¿no? O sea, son algunas que están limitadas por el hecho de que el conjunto de la sociedad en la que vivimos le parezca más o menos razonable ese conocimiento, esa forma de pensar. Pero tampoco eso implica que hay una única cosmovisión posible o resultante que pueda ser aprobada en ese sentido. Las cosmovisiones no solo implican respuestas sobre cómo es el mundo, sino que también implican preguntas, objetivos, criterios de verdad, es decir, todo un conjunto de cosas que van más allá de lo que en lo que nos solemos concentrar, que son las respuestas. El tipo de preguntas que nos hacemos, los objetivos del conocimiento, qué y cómo se considera verdadero, la manera en que se estructura la autoridad para hablar sobre cierto tipo de cosas, también son parte de una cosmovisión. Como son construidas histórica y socialmente, es decir, las cosmovisiones no son cosas que existen de una vez y para siempre,
eh, obviamente estas percepciones y estos conjuntos de interpretación del mundo que implican las cosmovisiones son contingentes, como decíamos, pero también cualquier evaluación de una cosmovisión parte de alguna otra cosmovisión y por lo tanto también es contingente. Entonces, podemos estar más o menos en acuerdo o desacuerdo sobre una manera de ver el mundo, pero es muy difícil afirmar que estamos en una posición desde la cual podamos evaluar eso de una manera incontestable, que todo el mundo esté obligado a coincidir. Esto creo que es un punto importante. Todo conocimiento humano está elaborado desde un cierto lugar de enunciación, una cierta posición social y un cierto momento histórico. Las cosmovisiones tienden a naturalizarse como el agua para los peces, y, o sea, dejamos de percibir que están ahí, las vemos como obvias, como completas, como simplemente lo que es, el mundo es así, conforme a lo que llamamos o solemos llamar el sentido común. Y otro punto importante es que están ligadas profundamente a las estructuras sociales que les dan origen, y eso también a su vez implica que están ligadas al poder. Lo cual significa, entre otras cosas, que cualquier debate o comparación entre maneras de ver el mundo no es simplemente una discusión epistemológica sobre el conocimiento, sino esencialmente es una lucha por la legitimidad en un contexto específico de relaciones sociales y sobre todo de relaciones de poder. Todo sistema de conocimiento y de prácticas, no solo las cosmovisiones, también las cosmologías, los sistemas teóricos más explícitos, constitutivamente son inconclusos, nunca se terminan de armar y están siempre en proceso de cambio. Digamos, se parecen más a una ciudad en desarrollo, que siempre, digamos, uno puede tener un plan urbanístico, pero mientras se va intentando desarrollar ese plan, las necesidades e ideas cambian, entonces ese plan se reorienta hacia otro lugar y empieza a desarrollarse para allí, y cuando va avanzando, a su vez vuelve a cambiar. Entonces, se parece mucho más a eso que al plano del Centro Histórico de La Plata, pensado de una vez y para siempre y plasmado en poco tiempo. O sea, esa es una situación muy poco frecuente, que incluso así tampoco es exactamente La Plata, el casco histórico, lo que se planeó que fuera, pero en general los sistemas de conocimiento son todavía más cambiantes y más inconclusos. Por otra parte, como decíamos, todo sistema de conocimiento tiene relaciones con el campo social general, el grado de autonomía de esas relaciones es muy variable, pero lo que significa eso es que como el campo social general está atravesado por el poder, ¿no? Acá tenemos una linda imagen de la presentación de los miembros de la Real Academia de Ciencias a Luis XIV para que ilustremos este aspecto. Otro punto importante es que la estructura social de un campo de producción de conocimiento tiene también un rol central en las características del conocimiento que se produce y de cómo se produce. Por ejemplo, de cómo está estructurado epistémicamente ese campo de conocimiento depende mucho de la manera en que están construidas las relaciones sociales de quienes producen ese conocimiento. Los modos en que se transmite el conocimiento dependen de cómo se produce y de quiénes lo producen y de los vínculos e instituciones que regulan esa producción. Los regímenes de verdad, es decir, bajo qué condiciones un conocimiento se va a considerar verdadero o no, también dependen de esa estructura social. La diferencia que existe entre expertos y profanos, nuevamente, no es universal, es fuertemente dependiente de cómo está organizado ese espacio social de producción de conocimiento, el grado esperado de homogeneidad al interior de este espacio de producción de conocimiento, cómo se manejan los desacuerdos, cuánta tendencia tiene este sistema de conocimiento a cerrarse y a entenderse como completo, o cuánta capacidad de apertura o de pensarse como abierto tiene, cuánto se busca la innovación o cuánto se la rechaza, y cómo se relacionan y por qué canales con el conjunto de la vida social. Todo eso depende mucho de la estructura institucional y de los lazos sociales entre quienes conforman ese campo de producción de conocimiento. El conocimiento, por otro lado, no solo lo construimos intelectualmente, entre muchas comillas, sino que emociones y cuerpos tienen un rol crucial en la construcción de conocimiento, porque los sistemas de conocimiento son también sistemas de práctica. O sea, no son sistemas de ideas simplemente, son sistemas de prácticas sociales, de prácticas técnicas, de materialidades, y por lo tanto, quién hace algo, cómo específicamente lo hace,
es importantísimo para entender esa construcción de conocimientos, ¿sí? Uno puede decir en el aire, bueno, sí, se orienta tal edificio al norte o al este, pero después, ¿cómo es que se orienta? ¿Quién lo orienta? ¿Mediante qué procedimientos específicos? ¿Cómo se regula que esté bien orientado? Es otra historia. En este contexto, y para situarlos, la astronomía cultural, que es de donde un poco yo les voy a hablar, es un esfuerzo interdisciplinario para intentar pensar las relaciones de distintos grupos humanos, entendidos en un sentido amplio, pueden ser etnias, clases sociales, grupos profesionales, lo que fuere, con el cielo en tanto producto sociocultural. Y eso obviamente incluye también a la astronomía académica occidental. No solo incluye otras astronomías, antiguas astronomías, sino la astronomía, y no solo incluye astronomías académicas, que no solo existe la nuestra, porque han existido muchas academias sobre, en este caso, la astronomía en distintos momentos de la historia y en distintos puntos del mundo, sino que también esto incluye la astronomía académica, entre comillas, occidental. Es un campo interdisciplinario de estudio, no es un nombre para astronomías extrañas, y estudia, como decíamos, todos los sistemas astronómicos en tanto fenómenos sociales. Podríamos decir que se trata de una perspectiva para abordar estos sistemas de conocimiento sobre el cielo. Incluye distintas ramas como la etnoastronomía, que implica aplicar las técnicas de la antropología, la sociología y la etnografía al estudio de esto en sociedades contemporáneas, la arqueoastronomía, que implica el uso de técnicas arqueológicas para estudiar esto en sociedades del pasado, cierto tipo de historia de la astronomía, una historia socioantropológica de la astronomía, la educación astronómica, un cierto tipo de educación astronómica que esté interesada en entender el carácter situado social y culturalmente del conocimiento astronómico. Así que, como verán, un campo amplio. Entonces, volviendo a nuestro tema central. En el caso de la academia occidental, de la ciencia académica occidental, o sea, obviamente también es importante reconocer esta naturaleza cultural de la ciencia, pero hay un gran obstáculo, que es que el proceso de lo que llamamos la autonomización relativa del campo científico respecto al campo social general, que fue un proceso lento, progresivo, es un proceso con sus idas y vueltas y que continúa todavía hoy, está ligado también a la construcción de un imaginario de autonomía de la ciencia en términos políticos y culturales. La idea de que la ciencia es un espacio políticamente neutro, que culturalmente se autorregula, que son los científicos y las científicas quienes determinan qué es ciencia y qué no lo es. Toda esa idea de autonomía e independencia es parte del imaginario construido en el proceso de intentar autonomizarse, en cierta medida, del campo social general. Pero por supuesto esto está lleno de limitaciones. Vemos, por ejemplo, qué sé yo, estas pinturas de Wright de Derby sobre las reuniones, las veladas de la sociedad lunar en el siglo XVIII en Inglaterra, la intensa relación que tuvo la ciencia con el entretenimiento, lo que podemos llamar las industrias culturales y las élites, ya desde su origen, y el cuadro de abajo de Merian Pierret junto a Antoine de Lavoisier nos muestra también cómo, por ejemplo, los sesgos de género han sido importantes desde el comienzo de la ciencia como actividad, que podemos verlo, por ejemplo, en este caso, que pese al rol fundamental que tuvo Merian en el desarrollo de los trabajos sobre química, que en general solemos atribuir a Lavoisier, ha sido muchas veces y muy frecuentemente relegada por completo, incluso ocultado totalmente su aporte. De hecho, en muchas imágenes de este cuadro se ve solo a Lavoisier junto al instrumental y no se ve para nada a Merian. Otro punto importante, solemos asociar ciencia y modernidad. En este contexto es muy importante preguntarnos qué es la modernidad, además de preguntarnos por esa asociación y hasta qué punto es correcta, pero qué es la modernidad. Y lo primero que hay que decir es que la modernidad es un proceso histórico muy complicado y que estudiarlo científicamente es difícil, en parte por la relación de la ciencia con la modernidad. Y muchas de las ideas que solemos asociar a la modernidad no son universales, como por ejemplo la autonomía de ciencia y religión, no son universales, no son necesariamente propias de todo tipo de modernidad, ni están asociadas a todas las formas de la modernidad en todos lugares del mundo. Del mismo modo, sería más propio hablar de modernidades, pensarlas como proyectos inconclusos, es decir, no se terminó nunca de armar la modernidad.
nunca fuimos completamente modernos, como dice don Latour, y el proyecto o los proyectos de modernidad existentes han ido modificándose y redefiniéndose todo el tiempo. Así que cuando decimos que, o hablamos de la ciencia moderna o la relación entre ciencia y modernidad, debemos preguntarnos también qué es esa modernidad de la que hablamos. Entonces, para todo esto es importante problematizar y desnaturalizar un montón de conceptos básicos si es que queremos aplicar un poco de mirada antropológica y sociológica a la propia ciencia. Entre otras cosas, es desnaturalizar y problematizar las metáforas y los modelos implícitos que están por detrás de muchas de las construcciones explícitas que hacemos, que son modelos de todo tipo, ¿no? Las metáforas pueden ser orgánicas, mecánicas, sociales. Repensar las historias del pasado de la ciencia que nos contamos, ¿no? El cuadrito de arriba muestra esa historia clásica de los primitivos avances en Egipto y Mesopotamia, interesantes pero anecdóticos y desorganizados, que en Grecia son estructurados por fin, y el mundo helenístico distribuye por toda la cuenca del Mediterráneo, y luego viene la era de las tinieblas, el conocimiento griego lo mantienen los árabes y el Renacimiento lo trae de nuevo, y Europa lleva la luz al resto del universo. Bueno, esta historia así simplista, el cuadrito de abajo ya nos muestra que si empezamos a escarbar un poquito, ya el cuadro de intercambios e interacciones entre distintos centros de producción de conocimiento, no solo en el mundo mediterráneo, sino incluyendo China, India, y buena parte del Oriente Medio, Bagdad, etcétera, es mucho más complejo, mucho más multidireccional de lo que nos solemos contar. Y en este sentido hay que recordar que la historia es siempre un relato que nos contamos para intentar mostrar cómo el presente es la consecuencia gloriosa y necesaria del pasado. Como pasa con nuestras historias personales, con las historias familiares, todo el tiempo estamos reconstruyendo las narraciones que hacemos sobre el pasado. Entonces, buena parte de cómo nos contamos el pasado tiene que ver con cómo nos pensamos en el presente, y esa relación hay que explorarla con más detalle. Entonces, algunas notas sobre la ciencia occidental pensada como un fenómeno sociocultural. La primera, obvia tal vez, es que la ciencia no es una empresa homogénea, no es un programa único desarrollado a lo largo de siglos. Las personas que habitaron lo que se llamaba, o tal vez hoy llamamos ciencia, han sido muy diversas y han tenido ideas de lo que querían lograr muy diferentes. Y entonces, en ese sentido, no podemos hablar de una homogeneidad, de un hilo conductor preexistente, ¿sí? No hay una esencia, o sea, como proceso sociocultural, la ciencia no tiene una esencia que la defina, una naturaleza predeterminada en función de la cual podamos decidir qué es ciencia y qué no es ciencia, sino que podemos decir que de alguna manera el carácter, la continuidad del fenómeno que llamamos ciencia está dada por una continuidad histórica, por una serie de vínculos históricos que conectan unas formas con otras, y no por una esencia predefinida. Por otro lado, es importante recordar que esas historias que nos contamos tienen un carácter performativo, es decir, son capaces de construir realidad y son escenificaciones de una imagen de la realidad que queremos construir, que se muestran públicamente para reforzar esa realidad que queremos que sea de cierta manera. Así que la historia de la ciencia tiene un papel central en la construcción de la ciencia y de lo que entendemos por ciencia. Y las maneras en las que narramos nuestro pasado como disciplinas construyen lo que queremos que la disciplina sea y la imagen pública que queremos mostrar de la disciplina. En ese sentido, también es importante recordar la gran centralidad de las relaciones entre ciencia y sentido común. Otro punto importante es el papel crucial de los procesos de autonomía, construcción de autonomía relativa respecto al campo social general para definir qué ha ido siendo la ciencia, y la relación con el campo de poder que ya mencionamos. El carácter jerárquico de la empresa científica y multicéntrico a nivel global, es decir, no es lo mismo hacer ciencia en cualquier lado, como ustedes ya lo saben, pero eso es constitutivamente así, no es accidentalmente así, es constitutivamente así. La ciencia está organizada de forma jerárquica, con determinados centros que intentan imponer ciertos procesos de hegemonía desde el vamos. Y parece ser una característica definitoria de cómo ha ido siendo la ciencia, por lo menos hasta el momento. Otro punto crucial son los aspectos institucionales.
pero no solo las instituciones como cosas, sino los procesos de construcción de instituciones y de destrucción de instituciones, ¿sí? Lo que llamamos procesos instituyentes y destituyentes. En la ciencia, como en toda actividad social humana, estamos todo el tiempo construyendo modos regulares de hacer y de relacionarnos y desarmándolos. Y esos modos de construir institucionalidad y de destruirla influyen en la manera en que se regula lo que podríamos llamar el capital científico, aquello que hace que determinadas personas dentro del campo científico tengan o detenten una capacidad mayor para actuar dentro del campo. Y otro punto importante es cómo la ciencia depende de la materialidad, es decir, de las condiciones materiales de su producción, no solo del dinero, sino de los edificios, de los instrumentos, de las condiciones laborales, de las situaciones que tienen que ver con la alimentación, con las relaciones de género, étnicas, sociales, de todo tipo, que influyen concretamente en la manera en que se hace ciencia. Los agentes dentro del campo científico no solo disputan su posición dentro del mismo, no solo juegan el juego de la ciencia e intentan ganar el campeonato, sino que también y simultáneamente están disputando las reglas del propio juego. ¿Sí? Como en todo campo social, no solo se juega el juego, sino que todo el tiempo estamos tratando de modificar las reglas para que funcionen a nuestro favor o en la dirección que nos parece conveniente. Eso incluye la construcción social de los regímenes de verdad, de prestigio y de relevancia, de temas, de personajes, de instituciones. Y otro punto crucial es la cuestión de la construcción de fronteras, ¿sí? Es muy importante un abordaje socioantropológico de cómo se construyen las fronteras entre qué es y qué no es ciencia y internamente entre las distintas formas de la ciencia y cómo eso influye en cómo se organiza y se distribuye el trabajo social de los actores científicos. Para simplificarlo, el imaginario interno sobre las fronteras de la ciencia las piensa como una partición de carácter epistémico que tendría una forma ideal atemporal a la que habría que llegar si todavía no está presente, que sería muy clara y definida y que básicamente sería una clasificación basada en la idea de elemento modelo, una disciplina, una ciencia que funciona como modelo de cientificidad, o un núcleo de características que definirían lo científico. Pero cuando uno mira los procesos reales, lo que encuentra son procesos de construcción de bordes o fronteras, que son contingentes, es decir, son de una manera y podrían haber sido de otras, son procesos sociales e históricos, de fuerte carácter político, que no están orientados por una finalidad, no tienen un carácter teleológico. Los límites entre ciencia y no ciencia son bastante porosos, independientemente de que haya en esa nube un núcleo a posteriori que uno pueda reconocer de disciplinas que han sido en determinado momento histórico pensadas como científicas, los contornos de eso son porosos y cambiantes, y que las clasificaciones tienden a ser más de tipo politético, es decir, aires de familia, cadenas de aires de familia, más que clasificaciones del estilo elemento modelo o núcleo de características. Y a su vez, que las maneras en que distinguimos ciencia de no ciencia suelen tener su repercusión en la jerarquización interna de las disciplinas científicas. Bien, desde la academia solemos tener una visión sobre el rol de la ciencia en la vida social. Primero se la suele pensar como que debería ser el marco general para la vida. La gente debería vivir su existencia gobernada por criterios científicos. A su vez, la ciencia solemos pensar como alta cultura, ¿sí? Con esta idea de cultura, de la capa superior de la cultura. Y a su vez, cuando la ciencia o los científicos nos presentamos en sociedad, más allá de lo que decimos que deberíamos decir, solemos hablar en términos de infalibilidad y verdad absoluta, y solemos hablar en términos de no responsabilidad ética y política. Nosotros como científicos no tenemos nada que ver con lo que se hace con el conocimiento científico, no tenemos ninguna responsabilidad ética ni política, o muy poca o muy difuminada. En todo caso, si se usa mal la ciencia es culpa de otros, los que la aplican. Les voy a dar un par de ejemplos rápidamente. El primero es de cómo funcionan algunas de estas cosas. Los grandes instrumentos de observación en astronomía, como ustedes saben, usamos y nos gustan grandes espacios y grandes instrumentos que requieren grandes terrenos, que en general se construyen en zonas que se piensan como desiertos, pero que resultan muchas veces que no están desiertas como pensábamos. ¿Y cómo funcionan los grandes consorcios que construyen estas cosas? Bueno, tiene el discurso pionero de una minera, de una empresa petrolera. Además,
acompañados por esta idea de que la ciencia es la punta de lanza del desarrollo. Le hablan a un público que básicamente son las clases medias urbanas de los países centrales que financian los proyectos, y eso se refleja, por ejemplo, en que las consideraciones ambientales llegaron o tuvieron impacto mucho antes que la consideración de las opiniones de las poblaciones locales en la construcción de estos complejos. El sistema de elaboración política de los proyectos suele ser de arriba hacia abajo, es decir, los consorcios negocian primero con los gobiernos nacionales y luego estos con los provinciales, y luego los intereses locales son definidos por estas instituciones globales y nacionales, y en todo caso, si los locales protestan, se lo plantea como una oposición entre desarrollo y tradición. Esta gente protesta porque no entiende que lo que vamos a hacer es un desarrollo y porque son tradicionalistas que se oponen a la ciencia. Ejemplo típico, los conflictos que estamos teniendo en este mismo momento y desde hace ya muchos años, en el caso del Mauna Kea, la instalación del TMT, el telescopio 30 metros, un nuevo telescopio en la cima del Mauna Kea, que está profundamente enlazado con todo un entramado de relaciones políticas y desigualdades en Hawái entre los nativos hawaianos, la población hawaiana en general y el gobierno de Estados Unidos. Después, si les interesa, podemos ampliar sobre esto. Otro ejemplo son las reacciones académicas al terraplanismo en nuestro contexto, entre 2018 y 2019. Es un tema que yo me dediqué a estudiar en detalle. Ustedes conocen el contexto. Por un lado tenía que ver el contexto en Estados Unidos, el posicionamiento frente al cambio climático y la aparición de argumentos conspirativos respecto al cambio climático en el gobierno de Estados Unidos. Y en Argentina el contexto de reducción de financiamiento de ciencia y del debate público que se había instalado sobre la importancia de la ciencia y las objeciones a calidad de investigación y de cuán importante era la investigación para el desarrollo económico argentino. En ese contexto hay una serie de desencadenantes de esta controversia que se dio, sobre todo en 2019. Primero hubo una mayor visibilidad del apoyo al terraplanismo en redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, que es un poquito previa. Apareció este encuentro terraplanista en la ciudad de Colón, después un evento que organizó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el Parque del Planetario sobre tarot y astrología, y esto disparó toda una serie de reacciones que básicamente consistieron en declaraciones públicas, reclamos de intervención estatal, en plantear que había una disputa por el financiamiento y el apoyo estatal a la ciencia o a las pseudociencias. Se asumió como un hecho que las creencias irracionales estaban aumentando y se hicieron una serie de conferencias públicas que básicamente estaban dirigidas o terminaron dirigidas a un auditorio que ya era cercano al mundo académico. Cuando uno analizaba lo que ocurría en esas conferencias, se encontraba con que lo que se decía en ellas carecía por completo de una perspectiva histórica y social sobre el movimiento del que se hablaba. No se sabía mucho ni se decía mucho sobre las características y variantes, en este caso del terraplanismo. Prácticamente no había científicos sociales involucrados, aunque se reconocía que era un problema de carácter social. No parecía relevante llamar a nadie de la ciencia social para que dijera nada al respecto, y las categorías y análisis eran del puro sentido común. Por ejemplo, equivalencias entre religión, mito, pseudociencia, lo irracional, lo emocional, las creencias y la certeza, como si todas esas categorías fueran pertinentes y equivalentes, y como si fueran las categorías analíticas apropiadas para el fenómeno. Por otro lado, incluso las magnitudes y características cuantitativas de la cuestión no fueron estudiadas y se apelaba a una suerte de sentido común académico de que efectivamente estaba creciendo la irracionalidad, y el trato que se le dio al fenómeno fue muy similar al pánico moral ante los nuevos movimientos religiosos en los 80 y 90 en Argentina, que sobre todo es asignar motivaciones económicas a esto. De hecho, por ejemplo, se hablaba de un crecimiento exponencial y viral del terraplanismo. Si uno mira las búsquedas en Google de tierra plana que están en azul y las compara con sistema solar que está en rojo, puede observar en el sistema solar la periodicidad estacional de las búsquedas de los escolares, y en el caso de tierra plana puede observar un comportamiento con picos de sierra en momentos de interés, porque alguna noticia se vuelve el tema en primera plana, pero en ningún sentido un crecimiento exponencial. ¿Qué sé yo? Algunos de los supuestos académicos que uno se encontraba ahí eran, por ejemplo, la idea de que las creencias son cuestiones de opinión que pertenecen al ámbito privado y que en el ámbito público lo que tiene que estar es solamente, o lo que está, es la ciencia veraz, contrastable y objetiva, propia de las sociedades modernas, que si uno tiene más ciencia, tiene más calidad de vida y más progreso y bienestar, y que cuando baja la alfabetización científica sube el pensamiento mágico, y que hay un problema o una conexión entre que las instituciones públicas financian la ciencia y apoyan a las pseudociencias. Ale, perdón, Perfecto. más o menos 35, va. Perfecto, ya estamos cerrando. Okay. Típicas características de pánico moral.
sobre todo porque no hay ningún análisis real de esto. Por ejemplo, teníamos disponible la encuesta Gallup de 2018, la más grande sobre actitudes públicas hacia la ciencia, 140.000 personas, 144 países, que básicamente lo que mostraba es que países con mala distribución de ingreso son los que tienen niveles de confianza más bajos en la ciencia, incluye eso Argentina, y que la desconfianza de la ciencia está ligada a la desconfianza en otras instituciones, sobre todo de gobierno, y en la desconfianza en la educación científica en la escuela. Y que en América del Sur una cuarta parte de las personas se sienten excluidas de los beneficios de la ciencia, tanto personalmente como socialmente, y es el porcentaje más alto del mundo en Sudamérica. Acá tenemos algún resumen de cuadrito de las cuentas Gallup, muy interesante, se podría haber usado, pero no se usó. Lo mismo, en fin. Entonces, para cerrar, primero, la ciencia es efectivamente un producto sociocultural, es un conocimiento experto, pero que está relacionado con visiones del mundo compartidas. Hay toda una multiplicidad de marcos epistémicos que la gente usa en su vida cotidiana, los científicos incluidos, no usamos la ciencia para todo el tiempo. Hay toda una diversidad de conocimientos especializados, cada uno con sus características. La comunicación pública de la ciencia, que no divulgación, es una tarea crucial. Básicamente implica volver al ágora. Nuestra imagen del ágora es la del cuadro de Rafael, toda una serie de filósofos y científicos discutiendo, pero el ágora no es eso. El ágora era el espacio público del mercado, del debate político y también del debate de ideas. Es decir, volver al ágora es entender que tenemos que repensar la posición de poder en la que nos hemos instalado y que tenemos que volver a la arena pública, a la cosa pública, pero que eso implica también entender que somos parte del debate político, que somos parte de la vida económica, que somos parte de la vida social general, que lo que hacemos, si queremos que tenga alguna relevancia para la gente, incluye eso, y que se trata de comunicación pública de la ciencia, no de divulgación. No estamos iluminando ignorantes, sino que en todo caso estamos comunicando a las personas con las que vivimos en la misma sociedad qué es lo que hacemos y por qué nos parece que es importante. Eso también implica el repensar la confianza y desconfianza de la gente en las instituciones y que muchas veces es una desconfianza razonable, basada en la falta de transparencia de muchas de nuestras relaciones con el mundo económico, con el poder político y de la falta de claridad en cómo nos presentamos. Vendemos una imagen de la ciencia como verdades absolutas apiladas en una construcción axiomática, en lugar de vender una imagen de la ciencia ligada a la búsqueda sistemática de hacernos e intentar responder preguntas. Y esto es muy complicado cuando tenemos que afrontar la gestión del riesgo, como lo vimos en el caso contemporáneo con la emergencia del COVID. Cómo hacerle comprender a la sociedad que el conocimiento sobre el COVID va cambiando, que es provisional, que se va reconstruyendo, que no sabemos todo, que puede haber cosas que hoy decimos que mañana no sean ciertas, cuando permanentemente construimos una imagen de infalibilidad. Es muy difícil que la gente entienda una cosa y la otra simultáneamente. En ese sentido, creemos que la astronomía cultural es una buena, tenemos un buen aporte que hacer a intentar imaginar cómo repensar estas cosas y cómo repensar la comunicación pública de la ciencia, la educación científica y problematizar cómo estamos orientando y usando el conocimiento científico, hacernos corresponsables de ese uso. Como simplemente información final, la Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura reúne investigadores de toda Latinoamérica sobre astronomía cultural. Si les interesa, se pueden acercar a chusmear. Y si todo va bien, en noviembre del año que viene, tenemos allí mismo en La Plata una gran jornada, conferencia y escuela, las más grandes internacionales, que se hacen cada 3 o 4 años, que se va a hacer en La Plata. Así que los esperamos allí para compartir con ustedes. Bueno, creo que con eso estamos para que ahora podamos discutir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bueno, ¿eh? Bueno, espero que Bueno, por lo menos haya estado más o menos al nivel del título, que era lo que discutíamos la vez anterior. sí, yo creo que sí. Bueno, damos lugar entonces a preguntas. Bueno, yo tengo alguna para hacer. No es lo más importante que has dicho, ni mucho menos. Estuvo al comienzo, pero fue como una base con la cual empezaste. Y me gustaría a mí entender un poco más de eso. Tiene que ver, dijiste vos que la percepción incluso era algo Sí. social.
Sí. Y claro, uno se pone a pensar en ejemplos, qué sé yo, por ejemplo, un oriental que no reconoce la R y la L, ¿no es cierto? Y evidentemente es algo cultural, es un sonido que no se escucha, o yo que no distingo la B larga de la B corta, ¿no es cierto? Pero se me ocurre que vos quisiste decir algo más profundo que eso, ¿no es cierto? Sí, digamos, hay mucho trabajo hecho en psicología experimental sobre cómo la percepción incluso de formas básicas depende fuertemente de la capacidad de la mente humana de encontrar patrones. Y esos patrones no son simplemente patrones abstractos o simplemente preprogramados en nuestro cerebro, sino que un enorme porcentaje de esos patrones son patrones que vamos aprendiendo. No necesariamente de manera formal, ¿sí? Y no necesariamente en la escuela. Me refiero al aprendizaje retroalimentado minuto a minuto desde que antes incluso del nacimiento, de aprender a prestar atención a determinados estímulos y conceptualizarlos o organizarlos en determinados conjuntos, que el niño se ve sometido desde el momento cero. Y todos esos patrones tienen carácter social. No quiere decir eso que el único factor sea el factor social, pero quiere decir que el factor social es constitutivo. No se puede eliminar de la ecuación. Así como no se puede eliminar el factor biológico. O sea, tenemos determinado tipo de sentidos y determinada manera de conectar estos sentidos con el sistema nervioso central, no otras. O sea, ¿qué pasaría si tuviéramos ojos facetados o pudiéramos ver en luz polarizada o detectáramos campos electromagnéticos? ¿Qué sé yo? O sea, ciertamente nuestra idea general del mundo sería diferente. Entonces, esto es muy interesante, muy importante y tiene que ver también con cómo incluso percibimos nuestra propia corporalidad y el entorno. Hay experimentos muy interesantes de transferencia de corporalidad a partir de la relación entre esquemas de percepción y estímulos sensoriales, que son realmente interesantísimos, pero que un ejemplo típico es cuando uno hace el clic aprendiendo a manejar y de pronto el auto se transforma en una extensión del propio cuerpo y uno empieza a poder percibir sensiblemente el volumen de un auto con el que no tiene conexiones neuronales, digamos, uno no tiene neuronas ni sensibilidad en los laterales del auto, sin embargo, el cerebro empieza a incorporar ese cuerpo metálico como parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso diferencia profundamente al conductor novato del conductor experimentado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Me preguntaba si vos dirías que este trabajo que hace la etnoastronomía, recuperando estos saberes, por ejemplo, la cosmovisión Mocoví, por nombrar uno, ¿lo definirías como que es parte de un proceso de hibridación entre la ciencia tradicional y estos otros saberes que vienen de las prácticas, en el sentido que plantea Vessuri? Yo no lo pondría en términos no lo pondría en términos de hibridación porque no creo que exista una frontera tan simple. Digo, la ciencia académica es también un saber que viene de la práctica y digamos, si hablamos de las astronomías de un pueblo aborigen del Chaco como el que mencionabas, los mocovíes, no es solo cosmovisión, o sea, no es solo lógicas de la práctica como mencionamos. Hay también cosmologías y expertos con saberes explícitos sistematizados en corpus estructurados. Es decir, igual que tenemos nosotros, o sea, tenemos experiencias cotidianas y compartidas del cielo, sentidos comunes y saberes expertos. Hay otros mundos sociales con otros saberes expertos, con otros intereses, objetivos, preguntas y respuestas y metodologías. Pero hay también allí saberes expertos y saberes no expertos. En ese sentido, lo que busca la etnoastronomía es abordar todos los saberes sobre el cielo de todas las sociedades, expertos y no expertos, y pensarlos como productos socioculturales y aplicarles a todos las mismas herramientas básicas. Obviamente, teniendo en cuenta las particularidades estructurales de cada uno. Pero básicamente, digamos, si nos parece obvio pensar que se puede estudiar la astronomía Mocoví con una perspectiva sociocultural, ¿por qué no podría hacerse sobre la cosmología teórica desarrollada en una universidad en Estados Unidos? O sea, en principio no hay ninguna diferencia. Sí, igual yo lo que decía es, entiendo que lo que se hace es tomar la cosmovisión o cosmología Mocoví, por seguir con el ejemplo, como objeto de estudio.
No, mi pregunta es si se está dando este proceso de ponerlas a dialogar y tal vez lograr alguna cosa que sea superadora. Ok, entiendo. Digamos, yo creo que en los procesos de diálogo entre saberes dependen de factores, o sea, obviamente, estudiar esos saberes y estudiarlos con herramientas análogas favorece procesos de diálogo de saberes. Pero los procesos de diálogo de saberes ocurren en tanto desaparezcan o cambien las barreras jerárquicas que impiden esa comunicación. Es decir, no es que es algo que va a cambiar porque estudiemos simplemente. Si no cambian las jerarquizaciones y las percepciones de unos hacia otros, esos diálogos no van a existir nunca. En algún sentido, estudiar ambos tipos de saberes con herramientas parecidas favorece que se den esos diálogos, pero depende de estructuras de poder, así, básicamente depende de un hecho fundamental. La ciencia académica ocupa un rol que no podemos olvidar que se debe al rol que tiene en la construcción del orden global contemporáneo. Es decir, si los chinos hubieran llevado adelante una globalización en el Renacimiento, el orden global contemporáneo estaría organizado probablemente por el sistema confuciano. Y serían otros los valores, los objetivos y las herramientas y los criterios de verdad. Entonces, es muy difícil que haya un cambio radical si no cambia eso. Y si ocurre ese cambio, habrá que ver cuál es la situación de balance de poderes futura y qué sistema de conocimiento ocupa el lugar privilegiado o no. Pero es muy interesante la pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta que no sé bien cómo formular, pero yo me quedé pensando en la cuestión del ágora que planteabas al final. Y la pregunta, si querés, es cómo te imaginás o cómo sugerís que uno podría intentar hacer eso, porque yo veo como dos extremos, ¿no es cierto?, de relación, no sé, de acción social del conocimiento. Un extremo sería el tecnócrata, decir, no, bueno, estas cuestiones son para especialistas, ponele, no sé, la economía, esta es una cuestión para especialistas, esta decisión la tiene que tomar la gente que estudió, y bueno, los dejamos que hagan lo que quieran porque es para eso estudiar, ¿no? Lo cual claramente ignora un montón de cosas y de conflictos de intereses y el otro extremo sería, no, esto es una cuestión que tenemos que decir entre todos y todas las opiniones valen lo mismo y digamos, sin tener en cuenta el hecho de que efectivamente hay gente que pensó más en ciertos problemas que otros, digamos, que es como que ahora vos nos hablas de todo esto, no tiene sentido de alguna forma que ponernos a discutir de igual a igual sobre astronomía cultural cuando, bueno, vos hace 30 años que estás estudiando esto y yo escucho esta primera charla, digamos. Sí, entiendo perfecto la pregunta. ¿Cómo se podría tratar de balancear? ¿Cómo arrancaría uno para hacer estas cosas? Me parece súper interesante. Yo creo que la cosa se aclara mucho cuando la invertimos. Pensemos cómo nos relacionamos nosotros con un mecánico, cómo nos relacionamos nosotros con el verdulero. O sea, yo no sé de mecánica lo que sabe un mecánico, ni sé de verdura lo que sabe un verdulero, y confío en su saber experto, pero no confío a ciegas y lo interpelo. Claro. Recorro verdulería, comparo precios, y si veo que me mete el perro un par de veces, le digo, che, ¿qué pasa? O sea, lo mismo con el mecánico. O sea, yo no sé de mecánica como para arreglar yo mismo mi auto, pero tampoco actúo a ciegas. Y exijo del mecánico una responsabilidad, y cuando el mecánico no cumple con eso, o sistemáticamente veo que juega para el vendedor de repuesto, me cambio de mecánico. Y protesto con derecho sobre los mecánicos que están arreglados con los vendedores de autoparte, qué sé yo. Entonces, digo, ¿por qué a nosotros se nos aplicaría un sistema de regulación de nuestro saber experto diferente al que nosotros mismos, como usuarios de otros sistemas expertos, queremos tener? Entonces, está perfecto. Yo lo que iba es, bueno, ahora nosotros desde el punto de vista, ahora yo soy el mecánico, bueno, digamos, ¿cómo tengo que actuar con la mayor honestidad posible respecto de la gente que trae mi auto? ¿Y cómo tengo que convencerlo en todo caso que soy buen mecánico y que yo sé arreglar autos? El primer punto es, primero asumiendo que no es obvio que la gente está obligada a confiar en vos. O sea, no es obvio, vos no estás obligado a confiar en el mecánico A. Segundo, sí, demostrándole que lo que vos hacés le resulta importante y útil. No solo en términos prácticos o económicos, en muchos sentidos. O sea, no es que el rédito deba ser necesariamente económico. Pero, como decíamos antes, la gente percibe, en Sudamérica en particular, que la ciencia no la beneficia en ningún sentido. Ni a ella ni a su sociedad.
O sea, no podemos simplemente suponer que eso es culpa de la gente que no entiende nada. O sea, en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo que incluso si fuera solo un problema de comunicación, los primeros que estamos fallando somos nosotros, que somos los que deberíamos estar interesados en comunicar qué es lo que hacemos. O sea, y eso asumiendo que solo se tratara de un problema de comunicación. Todos sabemos que no se trata solo de un problema de comunicación. Todos sabemos también que la ciencia está involucrada de diversas maneras en muy diferentes tipos de situaciones que perjudican a mucha gente. Y que muchas veces nosotros deslindamos responsabilidades diciendo, bueno, no, estos son, no sé, los que lo aplican, los tecnólogos, las decisiones políticas, y nosotros no tenemos nunca nada que ver. Ni siquiera para protestar. La prueba de que esto ni siquiera es solo así, la muestran lo que yo les decía de los consorcios astronómicos. Cuando uno ve cómo procede un consorcio astronómico, hay un montón de astrónomos involucrados para instalar un observatorio, como en el Mauna Kea, y uno dice, no, son científicos, van a actuar con un criterio diferente a un empresario, una minera, una petrolera. Cuando uno lo estudia, se encuentra que no, reproducen exactamente lo mismo y encima usan el argumento de prestigio del conocimiento científico. Entonces, ahí esto nos muestra que no estamos procediendo en nuestras prácticas como mínimo como ciudadanos responsables, que se hacen cargo de su propia responsabilidad. Entonces, yo creo que empieza por cosas muy simples. Y la otra cosa simple es dejar de vender humo. O sea, nosotros sabemos que la ciencia no es verdades infalibles. Es más, así funciona básicamente nuestro trabajo cotidiano. Sabemos que no es así. Pero no le comunicamos eso a la gente. Construimos autoridad como el maestro clásico en el aula en base a la idea de que nosotros somos los que más sabemos de todo y que no podemos mostrar error porque si lo mostramos nuestra autoridad peligra. Entonces, queremos que los maestros sean capaces de reconocer sus errores y limitaciones y dialogar con los pibes, pero nosotros no queremos exponernos a lo mismo. ¿Por qué? Porque implica que te critiquen, porque implica que te cuestionen, porque implica tener que pensar si a lo mejor no tienen razón en algo. Entonces, si no lo bajamos de ese lugar, no podemos soñar con una relación ciencia-sociedad fluida. Y no podemos soñar con un reconocimiento social como el que aspiramos. Eso va a pasar el día que nos bajemos del pedestal, vayamos a la calle y nos crucemos con la gente, que somos nosotros mismos, más de igual a igual. Fíjense cuántos de nosotros hacen lo que llamamos divulgación. ¿Y qué tipo de divulgación hacemos? Que en general es como ilustrar a las masas sobre cosas que ignoran. La pensamos así, la procesamos así y la enviamos así. ¿Qué sé yo? Es difícil que eso convenza a la gente de que no estamos subidos a la Torre de Marfil. Sí, sí. No, usted, comparto. Pero bueno, eso, me pregunto cómo hacer, ¿no es cierto? Cómo encontrar esas formas de comunicar. Mientras hablaba, me acordé de un ejemplo que no es de comunicación, pero sí de un caso, el caso de la ley de glaciares, que yo no conozco bien, pero me parece que sería interesante analizar, porque bueno, ahí fue un caso donde la ciencia o científicos hicieron una intervención concreta, ¿no? Se les encargó que mapearan y dijeran qué es un glaciar y qué no, para aplicar una ley concretamente, y bueno, y terminó en un conflicto importante, no sé, de hecho una causa judicial que no sé cómo terminó, pero bueno, no sé. Sí. Es que en un punto ese es el problema, digamos. También en Brasil, por ejemplo, cuando antropólogos intervinieron en la demarcación de tierras indígenas, y es algo que pasa en Argentina también, pero en Brasil fue peor, muchos antropólogos fueron judicializados. Porque, a ver, es muy simple, intervenir en la vida social implica riesgo, implica conflicto, implica tener que ponerle el cuerpo. Y sí, la verdad, en muchos sentidos, es más complicado. Y deberíamos tener un respaldo institucional para ayudarnos a llevar adelante eso y que no fuera simplemente una quijotada personal. Pero no va a empezar a pasar hasta que nosotros, como científicos, no decidamos que queremos hacerlo y que nos importa. Y que cuando estemos en, por ejemplo, las comisiones de CONICET, valoremos determinadas cosas, compromisos, actitudes y posicionamientos como parte de la tarea científica y no como cuestiones de extensión. Es nuestra cara pública. Y cara pública acá significa, es nuestra relación con el conjunto de la sociedad que nos da de comer. Entonces, es medio extraño que lo consideremos extensión. O sea, no estamos haciendo un favor a nadie, es nuestra responsabilidad.
como nuestro contador, que bueno, yo no tengo, pero si tú no tienes contador, que tiene que rendirle cuenta de qué hizo con el balance de sus ingresos. Pero bueno, nada, yo creo que empieza por cosas bastante concretas, pero que implica un cambio de actitud. Sí, perdón, me parece también en el sentido que se viene dando, esto que vos marcás, la imagen esa del ágora que mostrabas es una imagen un tanto romantizada, ¿no? No es que salimos a hablar y ya está, sino que el salir a hablar y el tratar de construir ese ágora de posicionamientos que superen las desigualdades y las relaciones de poder que venías mencionando en la charla, implica esto que vos decís, ¿no? Posicionarse, tomar partido, incluso organizarse, porque ocurren estas cosas que planteabas y mostrabas en las fotos de Hawái, que también ocurren aquí cerquita. Totalmente. Y bueno, y lo que hablabas desde el principio de la charla, ¿no? La política y digamos, lo político y el poder no escapan a la ciencia por más que querramos o subliminalmente tengamos esta cuestión de que la ciencia va más allá de la ética y de la política y de las relaciones humanas y sociales, ¿no? Eso me parece que es fundamental, y entonces ahí nos vemos dónde estamos cada quien ubicado, ubicada, ¿no? Y cómo nos vamos desempeñando. Bueno, eso nomás. Sí, de hecho, o sea, la segunda imagen de Ágora, que tal vez está un poquito pequeña, que mostraba una reconstrucción un poco más realista de una ágora clásica griega, mostraba gente verdiendo verduras, un debate político, los niños corriendo, junto al debate de ideas, y en el medio de la calle, ¿no? Con el lío de la calle, y, o sea, todo eso. Y sí, efectivamente, implica posicionamientos, pero el punto es también, nosotros tenemos que asumir que la ciencia es política desde su constitución. Digo, no surgió en cualquier clase social, no surgió en cualquier clase económica, no surgió en cualquier país del mundo, no la llevaron adelante cualquier tipo de personas. El mecenazgo científico y la construcción de sociedades científicas no salió de la nada. Ciertamente no somos lo que se podría decir la capa dominante de la clase dominante, pero pertenecemos a la clase dominante y no tenemos que hacer cargo de eso. Somos, si quieren, la capa subordinada de la clase dominante, ok, pero no estamos en cualquier lado, estamos en un lugar concreto y eso implica responsabilidades. Entonces, sí, comparto completamente. Un comentario sobre eso. Me parece a mí que uno generalmente no es tan mentiroso sobre sí mismo o sobre el accionar científico, ¿no es cierto? Salvo a la hora de pedir subsidio. Yo intento mentir lo mínimo, ¿no es cierto? Y no oculto ni mis torpezas, ni mis dudas, ni nada. Pero claro, si cuando pido un subsidio alguien me preguntara, ¿no es cierto?, si yo realmente soy un nabo o no, entonces ahí mentiría posiblemente. Y después, la política requiere siempre de la mentira, porque requiere liderazgo, ¿no es cierto? Si alguien le pregunta, ¿esta vacuna va a funcionar? Bueno, no funcionaría, sin duda, si dudara el tipo. Y sin embargo, la ciencia requiere la duda. La ciencia es reconocer que uno no sabe. Si uno dice yo sé, entonces no hace falta ciencia, ¿no es cierto? Porque ya se sabe. Entonces, ciencia y saber son antagónicos, ¿no es cierto? Si se sabe, no hace. La ciencia es dudar, ¿no es cierto? Pero uno no puede dudar a la hora de responder, ¿la vacuna sirve o no sirve? ¿No es cierto? Hace falta un mentiroso ahí. Si no, no se la van a aplicar la vacuna, ¿no es cierto? Mirá, me parece un excelente ejemplo. Yo creo que no hace falta un mentiroso. O sea, pensá en cómo tomás tus decisiones familiares. Bueno, creo que el mejor colegio para que vaya va a ser aquel. ¿Estás seguro de decir si tu hijo te parece 100%? Mirá, no. Pero de las opciones que veo, creo que razonablemente, después de estudiarla mucho, es la más razonable. Pero lo que pasa es que en mi casa no votan otro padre, ¿no es cierto? Pero es que ese es el punto. Están amarrados a mí, ¿no es cierto? No tienen opción. Totalmente, coincido, pero ese es el punto. Piensen en Galileo. Galileo, supuestamente, al menos en la versión romántica, ¿no? En nuestro mito de Galileo. Galileo luchó para que pudiéramos tener una voz disidente. Y luchó para que lo que se consideraba el conocimiento establecido, sensato e indudable, pudiera ser puesto en duda. Ahora que nosotros logramos convertirnos en el conocimiento de prestigio, bueno, ahora cerremos el debate y que ya no haya discusión. Es verdad que plantear que no podemos decir que estamos 100% seguros equivale a poder abrir un flanco a la crítica. Pero sí, es así.
O sea, efectivamente, pero piensa en el manejo del riesgo. Si vos le decís a una persona, no, esta vacuna jamás puede traer ningún efecto secundario, y su vecino tiene un efecto secundario, automáticamente esa persona dice, mirá cómo me mintió, entonces la vacuna puede ser cualquier cosa. Si vos decís, mire, tiene efectos secundarios, pero en proporción a los beneficios que tiene, o sea, ¿cuándo enseñamos en las escuelas el manejo del riesgo? La gestión del riesgo. Es decir, cómo se toman decisiones o deberían tomarse decisiones balanceando riesgos y que siempre toda decisión implica algún grado de riesgo. O sea, ¿dónde se enseña eso? ¿En qué lugar de la enseñanza de ciencias de escolar se enseña? De lo mismo, o sea, probablemente muchos de nosotros no mintamos personalmente en el sentido que vos decías, pero miremos la divulgación o comunicación pública de la ciencia, el promedio de lo que podemos ver en los medios de comunicación, incluso en los elaborados por nosotros mismos. ¿Cuántas de esa comunicación se para sobre la idea de la duda? No cualquier tipo de duda, no una duda asistemática. Digo, nosotros, si algo hemos aprendido, a tratar de dudar con método. Pero, ¿cuánta de esa comunicación se para en ese eje? En que lo que hacemos es tratar de aprender a dudar y de encontrar respuestas que nos resulten las más convincentes posibles, por lo menos por ahora. Entonces, si a nosotros nos parece que eso es un accionar sensato, y nos parece que probablemente es uno de los accionares más sensatos que a la especie humana se le ha ocurrido inventar, bueno, deberíamos ser capaces de poder comunicar eso y de convencer a nuestros congéneres de que efectivamente es un camino sensato. O sea, si hay una barrera tan grande, deberíamos empezar a preguntarnos si efectivamente es tan sensato el camino. Y algunas discusiones seguramente las perderemos. Creo, entrar al ágora implica que no siempre te van a dar la razón. Sí, es así. Bueno, está esta idea de Funtowitz, ¿no? De ciencia postnormal, que es esa que tenés que lidiar con una cantidad enorme de riesgo y una cantidad enorme de incertidumbre. Y un poco estos problemas como los terraplanistas, los antivacunas, es decir, los problemas ambientales, los problemas que tienen que ver con la salud son de ese tipo de problemas, ¿no? Y entonces lo que parece es que ese tipo de problemas con alta incertidumbre y alto riesgo necesita una comunicación de ciencia que no sea la tradicional. O sea, coincido, pero con lo que no coincido con el planteo del autor es en la idea de posnormalidad, porque eso presupone que alguna vez hubo una ciencia normal, un mundo donde esto fue distinto. Me encantaría que me dijera dónde estaba ese mundo, cuándo fue. Pero toma esa idea de Kuhn, pero no en la idea de que es un paradigma. No, lo entiendo perfectamente, pero a lo que me refiero ¿es verdad que este mundo es particularmente caótico y entonces requiere una comunicación de la ciencia distinta, pero que hubo un mundo donde la comunicación tradicional de la ciencia sí funcionó porque era menos caótico? Yo creo que no. Hubo un mundo donde, por ejemplo, las masas trabajadoras estaban disciplinadas a bastonazos y bueno, no podía protestar sobre muchas cosas y así es la vida. O sea, hubo un mundo más regulado donde ciertos mecanismos, no sé si funcionaban, se podían usar, pero no sé si fue mucho más simple, por ejemplo, la selección de lugares donde hacer pruebas nucleares en los años 50, o el manejo de las primeras vacunas, o los procesos de trabajo con materiales radioactivos en la industria de fabricación de relojes. No me queda muy claro que hayan sido mucho más transparentes ni mejores. No, pero por ejemplo, en temas, me meto en el tuyo, en la astronomía, bueno, la incertidumbre es baja, justamente la precisión es un valor y el riesgo también es bajo, porque si, no sé, Plutón es un planeta o un planetoide, el riesgo que tiene eso es bajísimo. Entonces ahí una comunicación más tradicional va bien. Es bajísimo, no lo sé. Por ejemplo, fíjate lo que pasa con el terraplanismo. El terraplanismo surge básicamente de desconfianza en la educación escolar y en los criterios de la educación escolar y en la apelación al criterio de autoridad en la educación escolar. B, diferencia entre la experiencia personal y la experiencia socialmente compartida y la experiencia o el experimento técnico-científico en condiciones controladas. Y C, la dificultad para captar cambios de escala. Yo creo que ahí el modo en que encaramos la comunicación de la astronomía y la educación formal en astronomía es uno de los principales responsables no del surgimiento del terraplanismo, que surgió mucho antes en el siglo XIX, o sea, el terraplanismo viejísimo, sino de determinados impactos contemporáneos del terraplanismo en ciertos contextos. Entonces, ahí, o sea, no creo que el riesgo sea bajo,
Tenemos otros riesgos. Entiendo la diferencia que haces en el sentido que no estamos interviniendo en la salud pública, pongámosle. Pero tenemos un gran riesgo porque la astronomía es, por ejemplo, el paradigma de ciencia pura, impoluta, libre de intereses, y entonces podemos instalar un observatorio arriba de un sitio sagrado de una cultura X sin que nadie nos proteste. Y que la gente que protesta sean considerados locos de remate. Bueno, eso es una responsabilidad tremenda, y no es que pasó una vez. Si miramos la lista de conflictos de ese estilo en los observatorios de los últimos 50 años, es larga. Aprovecho comentario extra a lo que decía Chufo. Si uno se fija por qué se vacuna la gente, Argentina tiene una tasa de vacunación altísima y una tasa de confianza en las vacunas altísima. Si uno indaga en por qué se vacuna, no es que la gente se vacuna porque la convencimos que las vacunas son buenísimas los científicos. Se vacuna porque históricamente se construyó como un signo de pertenencia ciudadana y de cuidado y presencia del Estado. Se vacuna porque entiende que eso es ser parte y es estar en el sistema y es que el Estado te cuide. No tiene que ver con que nosotros convencimos de la eficacia de la vacuna como medio de combatir epidemias. Me parece que una de las cuestiones, y en relación a esto que estaban debatiendo con Paula, es que uno de los trabajos también que a mi criterio tenemos que hacer desde las ciencias y los científicos es corrernos de solo pensar las lecturas que vienen de la propia ciencia, ¿no? Entonces, si el valor es el riesgo o no es el riesgo. Hay otros valores, y en el caso de la astronomía, y en esto que Paula traía de la etnoastronomía y todo, cuando enseñamos astronomía, o cuando enseñamos sobre el cielo, hay tantas valorizaciones que tienen que ver más con las cosmogonías, con lo que nos afecta o nos lleva en la vida cotidiana, en lo afectivo, en los vínculos sociales más cercanos, en lo cultural, que van mucho más allá de lo que la ciencia puede decir, ¿no? Porque además la ciencia es una construcción con todas las características que vos traías, que proviene de un determinado lugar geopolítico y que ha avasallado a las otras formas de ver el mundo y de construir conocimiento, ¿no? Esto que vos decías, estamos en el lugar de la dominación, y así nacimos y llegamos, digamos, a estos territorios. Entonces me parece que también, sobre todo en la educación, que por ahí es mi área, no por ahí, es mi área, entonces desde ahí lo puedo analizar, y hemos hecho unos cuantos caminos de reflexión en estas cuestiones, y en crear espacios de construcción de conocimientos escolares, donde no solo la ciencia sea la que oriente y dirija y se pose como único saber válido. Entonces, en esas miradas y en las valoraciones que les dan las personas y los grupos sociales al conocimiento científico, entran estas cuestiones como vos traías de las vacunas, ¿no? Y lo mismo pasa con la mirada y la percepción y la vivencia del cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí entran otras dimensiones que no tienen que ver con lo científico, y que también tenemos que estar dispuestas y dispuestos a verlas, a valorarlas y a entrar en diálogo en estas construcciones más colectivas que nos sacan o nos corren un poquito, o intentamos corrernos de estas miradas de la extensión iluminista, ¿no? O de la educación iluminista y absolutamente transmisiva, de un lugar de saber poder a otro lugar de no saber y no poder, digamos, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Por eso estos estudios, que yo esperaba otra cosa de la charla, pero en el sentido de que pensé que ibas a entrar más en la etnoastronomía, y me encantó todo cómo la planteaste para este contexto de un instituto de investigación que tenemos todas estas miradas y debates, en algunos casos un poco pendientes, en otros no tanto, ¿no? Pero que es muy enriquecedor. Sí, es que de hecho, digamos, más allá de que no hablé solo de astronomía en ese sentido, no, pero la etnoastronomía incluye esto, o sea, esto es parte de hacer una etnografía de la astronomía académica, o si quieren, de la ciencia académica, y coincido con vos. De hecho, si ustedes se fijan en el enorme impacto y éxito y atracción que genera la astronomía en el público general, con esa etiqueta tan grande, como siempre decimos, planetas y dinosaurios, éxito asegurado en cualquier muestra, ¿por qué será? O sea, efectivamente, como decía Ana, la astronomía le habla a la gente acerca del destino, de su lugar en el mundo, de la idea de qué somos, dónde estamos, qué es esto en lo que vivimos. Apela a cosas que son constitutivas de la subjetividad, construye formas de habitar el mundo. Y en ese sentido,
no es indiferente cómo enseñamos y cómo transmitimos astronomía. De hecho, eso explica, por ejemplo, el éxito en su momento de series como Cosmos, porque construyeron una épica y una cierta mirada sobre el mundo que puede o no gustarnos, pero que atraía por lo menos a cierto público que encontraba ahí no solo conocimiento, una manera de posicionarse ante el mundo que le resultaba atractiva. No a todo el mundo, no a todos, pero al menos a alguna gente le habló, y de hecho un montón de gente se inscribió en la carrera de astronomía a posteriori de Cosmos. Entonces, construimos sentido, construimos idea de quiénes somos y dónde estamos, y en ese sentido la astronomía tiene una responsabilidad enorme, y no nos damos cuenta de los valores implícitos de muchos de nuestros discursos astronómicos, es decir, de qué estamos dando por supuesto que es el cielo y qué es el humano ante el cielo, y qué actitudes estamos dando por supuestas, e incluso emociones y relaciones con el cielo, de distancia, de pequeñez. Por eso todos los que hemos trabajado en la educación astronómica sabemos que cuando tenemos la suerte de que nuestros estudiantes nos escuchen, muchos sufren crisis emocionales. Muchos estudiantes cuando se enfrentan a la astronomía en serio por primera vez sienten cosas extrañas, se sienten anonadados, chiquitos, pequeños, perdidos, absortos, asustados, muchos. O sea, no es un fenómeno extravagante, pasa un montón. Sí tenemos la suerte que nos den bolilla, ¿no? Si no, no. Entonces ahí creo que tenemos una responsabilidad enorme, y esto muestra también que la responsabilidad no es solo en lo que tiene que ver con aplicaciones que tienen impacto económico o en la salud o en el desarrollo industrial, o qué sé yo, también tiene que ver con cuestiones como estas, tal vez más difíciles de mensurar. Ale. Sí. Está muy, muy interesante la charla y el debate. Llevamos más de 1 hora de grabación. Yo propongo que demos acá un corte oficial, así cerramos. Te agradecemos nuevamente y podemos seguir, dejamos abierta la conferencia para seguir charlando informalmente. Dale. Damos un cierre formal. Así que Perfecto. bueno, te agradecemos de nuevo por la presencia y por todo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.